Seguimos en Fundamentos de Teología Pentecostal. Estamos viendo la imputación de pecado. El libro dice, imputación significa atribuir o reconocer algo a una persona. Buena ilustración de este principio es cuando Pablo declaró que pagaría la deuda o repararía cualquier daño cometido por Onésimo. La Biblia cita como ejemplos 3 casos de imputación. El pecado de Adán imputado a toda la raza humana, el pecado de la humanidad imputado a Cristo, ya que Él murió por toda la humanidad, y la justicia de Cristo imputada a los creyentes por medio de la fe en Cristo. Ejemplos de imputación se abordan en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, uno de los pasajes más relevantes de la Biblia. Romanos 5, 12 es el versículo clave de este pasaje. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Aquí estamos viendo en el libro de Romanos la última prueba de que el hombre no puede lograr su propia salvación. Dice Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Estamos viendo en nuestro estudio en Hamartiología que el pecado, la desobediencia, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. En este momento surge la pregunta, ¿por qué Dios, quien sabe todas las cosas, puso a Adán en el huerto sabiendo lo que iba a pasar? Dice en Génesis, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y uno pregunta, bueno, Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué puso a Adán en esta situación? La respuesta es por amor. Dios tuvo su oportunidad de mostrar su amor para con Adán y Eva. Les hizo el mundo, el universo, todo eso fue hecho para ellos. Y ahora ellos tendrían su oportunidad de reciprocar el amor. Y Adán y Eva, ¿qué harían para mostrar su amor a Dios? Pues harían otro mundo, otro universo, ¿correcto? No harían otro mundo, no hay otro universo paralelo, no. ¿Qué harían? ¿Cómo mostrarían Adán y Eva su amor? Pues en su obediencia. Jesucristo dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera que uno muestra su amor o muestra
su falta de amor. Y entonces dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, vamos a enfatizar que el hombre pecó y el hombre murió. Hablando de la muerte, la esencia de la muerte es la separación. Tenemos la muerte física, la separación de la parte material, de la parte espiritual. Tenemos la muerte espiritual, que es estando vivo, uno está separado de Dios en no tener comunión con Dios. Y la muerte eterna, si uno muere físicamente en este estado de muerte eh, espiritual, entonces uno enfrentará la muerte eterna. Entonces dice, y por el pecado la muerte. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto significa que todos nacen con naturaleza pecaminosa. ¿Alguien sabe qué es una naturaleza pecaminosa? Pues una naturaleza pecaminosa es la inclinación a la rebelión y al egoísmo. Vemos esta naturaleza humana, naturaleza pecaminosa, desde nacer. La rebelión. Primera palabra del niño, no. Segunda palabra, mío. La rebelión, el egoísmo. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Queremos enfatizar, como dice 1 Corintios 15, 22, 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. Dice, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres. 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. Dice, por cuanto todos pecaron. Estamos viendo Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y voy a pedir que tú escribes ahí en el margen, así, al ladito, estas palabras. Ahí donde dice, por cuanto todos pecaron, anota en Adán. Esta es la idea de la imputación. Dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así dice el texto. Y la idea es por cuanto todos pecaron en Adán. Quiere decir que nosotros somos uno en Adán. Quiere decir que el pecado de Adán es mi pecado. La muerte de Adán es mi muerte. Podemos hacer la pregunta, ¿por qué es tan difícil entender el concepto de la
solidaridad humana. Se habla mucho de la solidaridad hoy en día. ¿Y qué es la solidaridad? Es que somos uno, que nos identificamos juntos. Un comentario es que en la civilización occidental nosotros enfocamos en el individuo, pero la Biblia muestra la identificación con la familia, con la nación. En hebreo, la palabra Adán significa humanidad. En Josué capítulo 7, el pecado de Acán perjudicó a Acán. ¿No más? No, el pecado de Acán perjudicó a Acán y a su familia y al pueblo, todo el pueblo de Israel. Uno preguntaría, ¿no es esto injusto? ¿Y por qué no podemos culpar a Adán y, como dijo un filósofo, deja así? La respuesta, ¿por qué no podemos culpar a Adán y no más? Es porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Alguien dijo, creo que fui yo, ahí estamos pintados. Yo hubiera hecho lo mismo. Si alcanzamos a ver versículo 13 y 14, vamos a ver la prueba de lo que estamos afirmando del versículo 12, que nosotros todos pecamos en Adán. Versículo 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Tenemos una pregunta. ¿Por qué el hombre muere antes de tener los mandamientos de la ley? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque la Biblia dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tenemos aquí Adán, quien es figura de Cristo en el sentido que es cabeza de una raza, la raza humana. ¿Quién es de la raza de Adán? ¿Hay alguien viendo este entrenamiento? ¿Quién es de la raza de Adán? Bueno, Adán es la cabeza. Adán tuvo mandamiento. Mandamiento exacta. ¿Te acuerdas? No comeréis del árbol de la ciencia, del bien o del mal, porque en el día que de él comieres, ciertamente, en hebreo dice mut tamut, o sea, ciertamente moriréis. ¿Sí? Bueno, entendemos por qué Adán muere, ¿sí? Porque él tuvo un mandamiento y lo desobedeció. También entendemos
¿por qué los hombres después de Moisés mueren? ¿Por qué? Porque los hombres después de Moisés mueren. Pues porque ellos tienen mandamientos. Ellos tienen 606 mandamientos. Ellos mueren porque desobedecen los mandamientos de Dios. Pero la pregunta era, ¿por qué los hombres después de Adán y antes de Moisés van a morir? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Sí, después de Adán no hubo mandamiento. Dice, no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. Y entonces, nosotros realmente no vamos a saber por qué los hombres morían después de Adán antes de Moisés. Estoy aquí pues dándole fuerte a este tema. Adán muere porque él tuvo mandamiento y él murió. Desobedeció y murió. Y los hombres después de Moisés tienen mandamiento, desobedecen y mueren. ¿Pero por qué? Porque los hombres entre Adán a Moisés. No vamos a saber por qué hasta llegar a tener el Nuevo Testamento y el libro de Romanos. ¿Por qué los hombres mueren de Adán hasta Moisés? La respuesta es porque el pecado, la naturaleza pecaminosa, entró. Y con el pecado, imagínate, con el pecado, una vez más, con el pecado, entró la muerte. Los hombres morían después de Moisés, perdón, después de Adán hasta antes de Moisés. Ellos morían porque ellos tenían el pecado, tenían la naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante el aspecto legal, porque dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tenemos la naturaleza pecaminosa. La muerte entró. Los hombres morían. Es la prueba del versículo 12. Mira, cuán terrible es el pecado. Voy a decirlo así. Si el pecado de Adán hubiera sido el único pecado en la historia, vamos a imaginar, Adán peca, pero nadie más peca. De todos modos, en Adán todos mueren. Es que nosotros tenemos un concepto del pecado muy livianito. Gozamos la exposición del doctor Aldana sobre los diferentes términos que se usan en la Biblia para describir el pecado. Porque nosotros ahí tenemos el pecado, por decirlo, como muy casualmente. Y a lo mejor no nos cabe en la mente la idea de que por un solo pecado, si el pecado de Adán hubiera sido el único, no más pecados después de eso, todo el mundo juicioso. De todos modos, en Adán todos
mueren. Hay que revisar nuestra tolerancia al pecado. Si ya nos acostumbramos, si pensamos que así es y esperamos que Dios como que entienda la situación. La muerte entró, los hombres mueren, es la prueba del versículo 12. Si hubiera sido el pecado de Adán, el único pecado, de todos modos, todos moraríamos en Adán. Ahora surge la pregunta, ¿por qué importa repasar toda esta historia? La respuesta es porque el hombre peca porque es pecador. Él nace con una naturaleza pecaminosa. Ponle cuidado. No es pecador porque peca. Peca porque es pecador. Y otra vez uno pregunta, bueno, ¿y qué? Bueno, lo que pasa es que en el libro de Romanos, en el capítulo 5, ya estamos cerrando el tema de por qué el Evangelio es necesario. Estamos cerrando el tema de la justificación por la fe. Vamos a entrar en el tema de la santificación en capítulos 6, 7 y 8. Pero no podemos dejar este tema antes de aclarar que la santificación que nosotros vamos a establecer eh, tiene un problema más grave que los pecados. Cierto que los problemas son un gran problema. ¿Alguien tiene problema en su vida? ¿Alguien sabe qué es tener problemas en su vida? ¿Pecados en su vida? Bueno, tenemos una mala noticia. El problema es peor que los pecados. El problema es el pecado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi problema es más grande que lo que hago. Es lo que soy. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque tenemos que aclarar esto antes de poder hablar de la santificación en Romanos capítulo 6. Porque tenemos que mostrar muy claramente, que aunque uno de pronto pudiera cambiar sus actuaciones, portarse mejor en dado momento, qué bien. Pero esto no corrige el problema de raíz. Otra vez, más que lo que hago, es lo que soy. Y esto nos posiciona para el tema de la santificación. Voy a dar una ilustración en el trabajo, eh, no en la iglesia, trabajo secular. Un compañero quien fumaba, como dicen, como una chimenea. Y un lunes llegó después del fin de semana, ya no fumaba. Y la gente como que, ya no fuma este. ¿Sí? Y yo, sí. Y ustedes saben lo primero que uno piensa. O sea, romper con un vicio así tan difícil en un momento.
O sea, el viernes anterior fumaba y el lunes ya no fuma. Ustedes saben lo que yo pensaba. Entonces me acerqué, le pregunté, oye, eh, su merced ya no fuma. Me dijo, sí, ya no fumo. Ay, qué bien. Me dijo, sí, qué bien, qué bien. ¿Y qué pasó? No, no, pero ¿qué pasó? ¿Es un cambio radical? Sí, sí, es un cambio radical. ¿Y qué pasó? Yo quería como que escuchar que se había ido a una iglesia, porque yo le había hablado de las cosas de Dios y uno nunca sabe. Y de pronto, y como que no me quería decir, pero yo le obligué a decir qué le pasó. Y por fin me pasó, me contó lo que pasó. Que es el viernes por la noche, él fue a cine. Bueno, ustedes saben lo que yo pensé. Pensé que de pronto vio una película cristiana. En esa época daban películas cristianas de vez en cuando y de pronto vio una película cristiana y ustedes saben, ¿sí? Entonces le pregunté, ¿cuál película? Rocky 3. Vio la película Rocky 3 y dejó de fumar. Tú no sabes cuánta gente daría su vida por poder dejar de fumar. Y este va y ve una película y el hombre puede cambiar. El hombre puede dejar muchas cosas y mejorar su vida, gracias a Dios. ¿Sí? Pero nuestro problema es más grave que lo que hacemos, es lo que somos. Dios les bendiga.